Esta línea comenzó porque con el peso de la visión judaica del Antiguo Testamento del monoteísmo, les era difícil ver distinción de personas en el único Dios. Que un solo Dios pudiera ser tres personas, eso les parecía muy difícil. Entonces ellos decían, ¿cómo? Si Dios es uno solo, ¿cómo va a ser tres personas? Seguramente eso de Padre, de Hijo y Espíritu Santo no es que son tres personas subsistentes cada una en sí misma, sino que son tres modos de aparecer en el plan de salvación de Dios. Dios aparece primero como Padre y luego la misma persona toma la forma de Hijo sin ser realmente otra persona, sino la misma, y luego el Espíritu Santo es la misma. O sea que para ellos Padre, Hijo y Espíritu Santo no son personas, sino solamente modos. De ahí viene la palabra modalismo, de modo. Niegan la trinidad de personas en la divinidad y considera las denominaciones Padre, Hijo y Espíritu Santo como meros modos de una misma persona. Considera las denominaciones de Padre, Hijo y Espíritu Santo no como personas, sino como meros modos de una misma persona. Modos de una misma persona. Y aquí su nombre, modalismo. O sea que eso es en síntesis lo que enseña la herejía del modalismo, que Padre es una sola persona y el Hijo no es otra persona distinta sino la misma persona del Padre, y que Hijo es apenas un modo, una otra manera de aparecer la persona del Padre. El que en el Antiguo Testamento era la persona del Padre apareció en el Nuevo Testamento como el Hijo, siendo la misma persona, y luego el Espíritu Santo es la misma persona. Esa es la herejía del sabelianismo y del modalismo. Y antes de Sabelio, ya mis hermanos habían visto, había un hombre que se llamó Noeto, y por eso se le llama también noesianismo. Hubo otro que se llamó Teodoto de Bizancio, que siguió esta misma línea. Hubo otro que se llamó Cleómenes, todos siguieron desde el siglo segundo, desde el siglo segundo se siguió esta línea. Después de Saverio también vino otro que se llamó Praxeas, en Roma, que fue al que combatió Tertuliano. Tertuliano, Hipólito, que fue anterior a Tertuliano, combatieron todo esto. Combatieron el sabelianismo, el monarquianismo, el participacionismo, etc. A ver, Noeto Teodoto de Bizancio, Cleómenes, Savelio. O sea, que estos fueron, puedo decir, los principales cabecillas en el período patricio, los principales cabecillas de este tipo de unitarismo o de unicismo que niega a las personas. Ahora, ¿qué pasa si uno dice que solamente Dios es una persona? Está negando al Hijo, porque está diciendo que el Hijo no existe, que el único que existe es el Padre, no el Hijo. ¿Y qué era lo que habíamos leído cuando vimos en lo que dice el apóstol Juan en su epístola? El que niega al Hijo no tiene al Padre. Decir que solamente existe el Padre es decir que no existe el Hijo. Decir que solo existe la persona del Padre es negar al Hijo.
Entonces ellos hablan del Hijo, pero realmente dicen que el Hijo es el mismo Padre que ahora vive en la forma de Hijo, pero que no tiene una subsistencia diferente tipo a la del Padre, que no es una persona distinta. Como decir, el yo del Hijo no es real. Entonces ellos se confunden en eso. Ese es el aspecto totalista de esta herejía, ¿no? En la Edad Media, es decir, pasada la Edad Media, porque resulta que esta herejía casi se extinguió en el siglo III. Prevaleció, fue fuerte en los siglos II y III, pero por el trabajo de estos hermanos en Cristo, de Hipólito, de Tertuliano, después de los llamados tres Capadocios. Acuérdense, porque estos nombres es bueno irlos conociendo, por favor. No vayan a mezclar, no se les vayan a confundir los nombres, ¿no? Noeto, Teodoto, Cleómenes, Praxeas, Savelio son los principales cabecillas de esta herejía modalista, monarquianista, patripacionista y adopcionista, los principales del periodo patrístico. Amén. Y fueron combatidos en varias épocas, principalmente por Hipólito, por Tertuliano. En la época patrística, luego hubo otro que se llamó, que quiso revivir el sabelianismo, que se llamó Marcelo de Ancira. Marcelo de Ancira. Esto fue ya un poquito más adelante, es decir, en los primeros siglos, con el trabajo de estos, eso se trató bastante, ¿no? Hipólito, Tertuliano de Cartago, Hipólito de Roma. Son nombres que al principio pues los hermanos se le van a confundir tanto, pero por eso tomen las notas para que se vayan familiarizando con cuál ha sido la historia de Tertuliano. Ahora, Marcelo de Ancira quiso revivir el sabelianismo. Y aquí, hermanos, hay un punto que es interesante conocer. Resulta que a partir del siglo XVIII, a fines del siglo XIX, estamos en el XX, sí, o sea, en el siglo pasado, el Concilio Vaticano I declaró infalible a los papas. Pero ya les mencioné que han habido herejías papales. Han habido papas que aparecen en la lista de los papas considerados infalibles desde el Concilio Vaticano I, porque antes ellos no se consideraban infalibles. Inclusive hay declaraciones de papas donde ellos se consideran a sí mismos falibles. Pero a partir del Vaticano I, en el siglo pasado, 1800 y pico, fue cuando ellos comenzaron a declararse infalibles. Pero en la lista de papas que ellos tienen, aparecen algunos que han sido claramente herejes, que han cometido errores, inclusive cristológicos. Por ejemplo, voy a poner aquí algunos. Ya la vez pasada mencionamos a Seferino y a Calisto, a quienes combatió Hipólito de Roma precisamente por la herejía sabelianista. Luego vino el caso de Marcelo de Ancira. Marcelo de Ancira no era papa, pero entonces él presentó, como decir, su punto de vista sabelianista a uno de los papas para que lo examinara y lo aprobara o lo desaprobara, y lo aprobó un papa llamado Socio. Entonces quiere decir que ahí cometió un error. ¿Por qué? Porque aprobó la herejía sabelianista de Marcelo de Ancira. Entonces ya llevamos 3 en la lista y muy cercanos unos a otros. Hubo otro papa, pero ya no relativo a la herejía sabelianista, sino a la arrianista, que la vamos a volver a ver más adelante, que se llamó Liberio. Fue un gran hombre, pero en un determinado concilio que se celebró en la ciudad de Sirmio, se llamó el Concilio de Sirmio, como el emperador había establecido por decreto el arrianismo, hicieron un concilio en Sirmio y hicieron una fórmula arriana.
El arrianismo es el que niega la divinidad de Cristo. Se distingue del sabellianismo en que el sabellianismo niega la distinción de personas y el arrianismo niega la divinidad de Cristo. La fórmula de Sirmio, es decir, la declaración del concilio de Sirmio, es una declaración de tendencia arriana, es decir, que niega la divinidad de Cristo, y fue firmada por el Papa Liberio. En ese tiempo no se le llamaba como hoy el sumo pontífice, era el obispo de Roma, y después se le ha llamado como si fuera un papa especial, y aparece en la lista de infalibles. Sin embargo, firmó el concilio de Sirmio, donde la declaración de ese concilio era de tendencia arriana, es decir, que negaba la divinidad de Cristo. Hubo otro papa que se llamó dentro de la línea cristológica, porque hay de otras líneas, de otras materias, pero dentro de la línea cristológica está el Papa Honorio. Honorio fue el defensor de la herejía monotelita. Más adelante volveremos a ver cuando veamos el monotelismo. El monotelismo es el que niega la voluntad humana de Cristo, diciendo que Él solo tuvo voluntad divina y no humana. Es decir, negando la perfecta humanidad de Cristo con voluntad humana y operaciones humanas. Por eso se le llama monotelismo, una sola voluntad, negando que la naturaleza consta también de voluntad y que esa voluntad tiene operaciones propias. Más adelante, cuando veamos la herejía del monotelismo, volveremos a él. Pero aquí la menciono anticipadamente por causa de que estamos mencionando algunos personajes que aparecen como infalibles en la lista de papas y que sin embargo fueron herejes. A este Honorio fue anatemizado por el concilio siguiente de Constantinopla. Incluso cuando otros papas después del concilio de Constantinopla iban a asumir el pontificado, tenían que declarar un anatema, y tenían que declarar un anatema contra el Papa Honorio, diciendo que Honorio había mancillado la Santa Sede, la silla apostólica de San Pedro. Entonces, ¿cómo es que hoy vienen a decir que son infalibles cuando entre las mismas anatemas que tenían que pronunciar los papas en determinado periodo, tenían que anatemizar a un papa anterior, a Honorio, por haber mancillado la silla apostólica? Entonces, hermanos, hay cosas que se han armado, pero que realmente no tienen valor, y nosotros debemos conocerlas. Es posible que al principio estos nombres le parezcan raros, pero la iglesia tiene que saber esto. La iglesia se tiene que enfrentar con un medio. Va a llegar un momento en que una cristiandad que no es la bíblica va a pretender ser la verdadera, como dice Apocalipsis, que la gran ramera se sienta diciendo yo soy reina y no hay más, ¿no? Entonces ellos van a pretender eso, y la iglesia necesita conocer estas cosas, no para pelear, no para tener una actitud así como decir rivalista, peleadora, pero para conocer la realidad de la historia y ver que esas pretensiones no tienen dónde asentarse ni por la doctrina bíblica ni por los hechos de la historia. Aquí hemos mencionado algunos de ese periodo patrístico, amén. Hay otros casos, pero estos tienen que ver con la cristología y la heresiología, o sea, la doctrina de las que trata de las herejías, y es necesario tenerlo presente, amén, hermano. Entonces, estos tres primeros, Severino, Calixto, Zósimo, tuvieron que ver con el sabellianismo. Liberio tuvo que ver con el arrianismo y Honorio tuvo que ver con el monoteísmo. O sea, estas fueron las relaciones en ese sentido. No estamos, hermanos, nosotros para ser excesivamente criticones para con seres humanos, ¿verdad? Que pueden cometer algún error en cosas que son bastante complejas. Pero si se nos pretenden vender como infalibles, entonces necesitamos sacar eso a la luz. No lo sacamos a la luz para discutir, amén. Y si ellos no pretendieran ser infalibles y obligarnos a aceptarlos como infalibles, entonces no habría necesidad de mencionar esto. Son errores que puede cometer cualquier ser humano. Pero si alguien está pretendiendo decir que es infalible y que es la roca en la que tenemos que descansar, y que si no, no estamos verdaderamente en la iglesia, entonces, hermanos, tenemos que sacar a luz estas cositas, amén, para demostrar que hubo errores
que no hay tal infalibilidad, que la Biblia no le enseña con claridad y que la historia no lo demuestra, sino que demuestra todo lo contrario. ¿Amén? ¿Hasta aquí? Bueno. ¿Por qué la herejía del sabellianismo se llama también monarquianismo? Las raíces de esta palabra monarquía, la mono viene de mono, ¿no? Que quiere decir uno, como por ejemplo un solo Dios, monoteísmo, un Dios, monoteísmo. Entonces por eso arquianismo viene de arqué, es una palabra griega que significa principio. Entonces monarqué quiere decir un solo principio. Monarquianismo, de la palabra monarquianismo quiere decir un solo arqué, un solo principio. Entonces ellos también tomaban la acepción principio como si fuera significado de persona y decían que Dios es una sola persona y que tiene un solo principio y que no hay tal distinción de personas entre el Padre y el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo, o el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces por eso lo llamaban que era un solo principio y de ahí viene la palabra monarquianismo. No es lo mismo que el modalismo, solamente que aquí monarquianismo enfatiza la unidad y el modalismo los modos. Un solo principio y una sola persona, monarquianismo, pero que aparece de varios modos, como Padre, pero la misma persona o principio aparece como Hijo y la misma aparece como Espíritu, entonces por eso se le llama también modalismo. Ahora, debido a que ellos dicen de que solamente existe una persona, quiere decir que ellos están negando al Hijo, como decía San Juan, que eso era el espíritu de Anticristo. Al negar al Hijo como persona distinta del Padre, entonces ellos dicen que fue el Padre el que sufrió la pasión. Entonces por eso se llama patripasionismo. Por eso se llama también así, patripasionismo. Patri, que viene de patros, ¿no? De patros, que quiere decir padre. Patros es padre. Entonces, patripasionismo y pasión que viene de patos, o sea, de lo que llaman patología o pasión, sentimiento, ¿no? Entonces, patripasionismo es la herejía que sostiene que el que sufrió la pasión fue el Padre. No dicen que fue el Hijo, sino el Padre. ¿Por qué dicen que el Padre? Porque ellos no reconocen al Hijo como persona distinta. Entonces, hermanos, en esto hay que tener muy en cuenta. Ya los hermanos que estuvieron el año pasado, muchas de estas cosas ya les es más fácil captarlas, porque como vamos edificando sobre un fundamento que ya se hizo, ustedes recordarán cuando estuvimos viendo la diferencia entre esencia y persona, cómo Dios es uno en esencia y es trino en persona. ¿Sí recuerdan eso, mis hermanos? Eso hay que tenerlo claro para no confundirse aquí. Vimos también la coexistencia de las personas en la Trinidad, que desde la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen como personas. Y también vimos la coinherencia de las personas. La coinherencia quiere decir que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre y que son uno en esencia, pero distintos en persona, pero esas personas están una en la otra. Eso quiere decir coinherencia. Tú, oh Padre, en mí, el Padre en el Hijo, yo en ti, el Hijo en el Padre, pero tú es una persona, yo es otra persona. Pero esas personas están una en la otra, eso es coinherencia. Coexistencia es que el tú vive con el Padre. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa es la coexistencia. Tuve contigo en el principio en el verbo, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Esa es la coexistencia de las personas. Amén. Pero la coinherencia es que una está en la otra y la otra en la una. Tú, oh Padre, en mí, yo en ti. ¿No crees que yo soy en mi Padre y que mi Padre es en mí? Eso es la coinherencia. Entonces, debido a la coinherencia de las personas,
Quiere decir que donde está el Hijo está el Padre, porque el Padre está en el Hijo. El Espíritu toma todo lo que es del Padre y lo que es del Hijo. Quiere decir que por estar tan íntimamente interrelacionadas estas tres personas en un solo Dios, hay momentos en que apareciera el Hijo y es como si estuviera el Padre, y es que está realmente el Padre. Pero cuando se niega la coexistencia y la distinción de personas, entonces se cae en el peligro del patripacionismo. No que porque el Padre está en el Hijo no existe y existe solo el Padre. ¿Ve? Ciertamente cuando leemos Isaías 9:6 que dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre Padre Eterno, Príncipe de paz, Dios fuerte, admirable, todo esto, consejero, menciona entre esas cosas Padre Eterno. Entonces algunos podrían pensar de que el Padre, como Dios, como persona divina, se metió en un hombre, pero que ese hombre no era sino un solo hombre, no era el Verbo divino hecho hombre, sino solo un hombre. Entonces ahí aparece la persona del Padre una y el hombre otra, pero ese hombre como si fuera solo humano, no como si fuera el Verbo divino encarnado, divino humano. Al presentar al Hijo solamente como humano, está negando la divinidad del Hijo. Está diciendo que solo el Padre es divino y que el Hijo es solo un hombre, en el cual el Dios Padre moró. Pero el Dios Padre no moró solo en una persona humana, sino en una persona divino-humana. El Verbo de Dios encarnado, hecho semejante a los hombres. Esa es la persona completa del Hijo. El Hijo es el Verbo que estaba con el Padre, compartiendo con Él la gloria antes de la fundación del mundo, siendo divino, y que asumió naturaleza humana y se llamó Jesucristo. Por eso Jesús es el Cristo. Los que quieren decir que Jesús es solo el hombre y que Cristo es la divinidad y la persona del Padre, están negando que Jesús es el Cristo. Y los que están negando que el Hijo tenía existencia divina con el Padre antes de la fundación del mundo, están negando al Hijo. Entonces, ya habíamos visto que eso es el espíritu de Anticristo, que el espíritu de Anticristo niega al Hijo, y que el espíritu de Anticristo no confiesa que Jesús es el Cristo. El espíritu de Anticristo quiere decir que solo está el Padre y que el Hijo no existe, sino que es solo un modo del Padre. O por otra parte quiere decir de que Jesús es uno y el Cristo es otro, que Jesús es una persona humana solamente y que Cristo es la persona divina del Padre o del Logos que entró en la persona humana. Pero la Biblia dice que Jesús es el Cristo. Yo sé que esto es un poco complejo, pero lo tengo que decir completo porque está siendo grabado y después se va a ir despacio, se va a leer. Eso también en el libro Opúsculo de Cristología está explicado despacio. Aquí lo tengo que hablar rápido por causa de la grabación y pensando es en el repaso. Amén, hermanos, pensando en el repaso. Pero vamos a volver a repetir esta parte. Sí. Dice que el que niega al Hijo es espíritu de Anticristo. Decir que la persona del Hijo no existe, sino que solo existe la persona del Padre, y que el Padre toma la forma de Hijo en la encarnación, pues está negando que el Verbo estaba con Dios y que compartía con el Padre la gloria antes de la fundación del mundo, como él mismo dijo: Padre, glorifícame tú. Ese tú es la persona del Padre. Ese glorifícame, ese mí es el Hijo. ¿Y quién es ese Hijo? No es solo un hombre, sino era el Verbo que estaba con Dios y que compartía la gloria antes de la fundación del mundo. Por eso le dice: con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. El Hijo estuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. Esa es la coexistencia de las personas. El Hijo tenía existencia como persona en la divinidad, en la misma divinidad del Padre, la misma esencia, pero distinta en persona. Si recuerdan, cuando la vez pasada, el año pasado, lo estudiamos bien despacio. Ahora lo digo rápido porque ya mis hermanos tienen que haber masticado esto y repasado. Entonces, al decir que solamente existe una persona, entonces no existe el Hijo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta?
¿Y qué es lo que dice? Que el que niega al Hijo no tiene al Padre. Que ese es espíritu de anticristo. Ese es un error, negar al Hijo. Pero el otro error es distinguir en la persona única del Hijo, distinguir a dos personas. Decir que Jesús no es el Cristo, o que Jesús es uno y el Cristo es otro. Cuando piensan que Jesús es solamente un hombre, no están comprendiendo que ese hombre era el Verbo, que estaba con el Padre y que se hizo hombre, y que ese hombre Jesús, el Cristo, es una sola persona con dos naturalezas, la divina y la humana, y que el Padre moró en el Hijo, pero el Hijo es Dios y es hombre. No es que el Padre solo era la divinidad metido en el hombre, que como hombre solo era el Hijo, porque algunos piensan que el Hijo era solo el hombre y que la divinidad era el Padre. O sea, que la persona única. Voy a explicar ahora qué quiere decir el adopcionismo, para entonces ahora sí volver más despacio. Adoptar es como tomar un hombre y levantarlo a la categoría divina, pero como si su origen hubiera sido meramente humano. El adopcionismo es aquella herejía que sostiene que la persona de Jesús era solamente un hombre, que no existía con Dios, como Dios con el Padre, como Verbo de Dios juntamente con el Padre, compartiendo con Él la gloria antes de la fundación del mundo, sino que solamente tuvo origen en el vientre de la Virgen María, y los ebionitas ni siquiera le concedían el nacimiento virginal, sino solamente natural a través de José, y que era un hombre, y que ese hombre llegó a ser amado por Dios, y Dios lo adoptó como hijo y lo divinizó. Eso es el adopcionismo, como si Dios hubiera adoptado a un mero hombre, como si Jesús fuera un mero hombre, como si el origen de Jesús hubiera sido solamente la concepción terrenal en el vientre de María, como si Él no existiera antes, sino que empezó a existir solamente como hombre y luego como hombre fue divinizado o adoptado por Dios, de ahí el nombre adopcionismo. Entonces fíjese que esos cuatro aspectos están relacionados. Si es una sola persona, es monarquianismo. Y si Padre y Espíritu Santo no son personas, sino solo modos de esa persona, es modalismo. Entonces, como solamente es la persona del Padre, en el modo del Hijo, y entonces fue el Padre el que murió, es patripacionismo. Entonces, ¿quién era Jesús? No era Dios, Dios era solo el Padre. Jesús era solo un hombre que fue adoptado por Dios. Entonces es adopcionismo. Eso es una herejía anticristo, porque niega al Hijo y porque no confiesa que Jesús es el Cristo. La Biblia dice que el que niega al Hijo es anticristo, que el que no confiesa que Jesús es el Cristo es mentiroso. Amén. ¿Por qué esta herejía sabeliana, sea monarquista, modalista, patripacionista y adopcionista? ¿Por qué es anticristo? Porque hace las dos cosas: negar al Hijo por un lado y no confesar que Jesús es el Cristo por el otro lado. ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué niegan al Hijo? Porque dicen que solo existe la persona del Padre y que el Hijo no es otra persona divina, sino que era el mismo Padre que se metió en un ser humano. Entonces la persona divina del Hijo, que Cristo mismo confiesa ser, antes que Abraham fuese, yo soy, Padre, glorifícame a mí, al lado tuyo con aquella gloria que tuve. ¿Quién? Yo, el que fui antes de Abraham, tuve esta gloria contigo, antes que el mundo fuese. No fue a partir de la encarnación que empezó a existir el Hijo. El Hijo ya es un yo consciente de sí mismo, antes de la fundación del mundo, que comparte con el Padre la gloria. Antes que Abraham fuese, yo soy. Que si vieseis al Hijo del Hombre venir de donde estaba primero. Él no comenzó con el nacimiento virginal. Él ya existía en el principio, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios.
y era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, semejante a nosotros, siendo en forma de Dios, dice Filipenses. No estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y estando en condición de hombre, de siervo, se humilló hasta la muerte. Esta es la persona de Jesucristo. Es una persona divina y humana, la misma persona, con dos naturalezas. La divina, porque es el Verbo de Dios que estaba con Dios y era Dios. Entonces es una persona divina que estaba con el Padre, siendo Él también el Hijo Dios. Y ya existía como persona distinta del Padre, pero en el mismo Dios antes de la creación, antes de la encarnación. Y este Verbo de Dios que estaba con Dios, que compartía con Dios la gloria y era a la vez Dios, fue el que asumió la naturaleza humana. Entonces llegó a ser también un hombre, el Hijo del Hombre. Entonces una misma persona divino-humana, que se llama teoantrópica o teándrica. Teoantrópica, porque la palabra teos quiere decir Dios, y la palabra antropo quiere decir hombre. De ahí viene la antropología, que estudia al hombre. Entonces Jesucristo es una persona divino-humana, o sea, teoantrópica. Eso es lo que quiere decir esa palabra, divina y humana. Es perfectamente divina. ¿Por qué? Porque el Verbo estaba con Dios y era Dios. El Verbo era Dios. Por eso, como Dios podía decir antes que Abraham fuese, yo soy. Como Dios podía decir eso, como Dios podía ser adorado, como Dios aparece en el Apocalipsis como el Todopoderoso, como Dios es que podía decir que aquella gloria que tuve contigo, compartía con el Padre la gloria antes de la fundación del mundo, antes que hubiera nada creado. Él compartía con el Padre la gloria, con el Padre, la persona del Hijo coexistente con la persona del Padre. ¿Amén, hermanos? ¿Está claro esto hasta aquí? Entonces es una persona divina, pero como ese Verbo se hizo carne y llegó a ser semejante a los hombres, quiere decir que se vistió también la naturaleza humana. Pero como Dios no puede dejar de ser Dios, entonces Él es a la vez Dios y a la vez hombre. Él es el Verbo encarnado. Aquel Verbo fue hecho hombre. ¿Ven? Entonces la persona del Hijo es divina, humana, teoantrópica o teándrica, se llama así también. Teándrica, esta es una A. ¿Por qué? La raíz T viene de teo y ándrica de andros, andros, que quiere decir varón. Por eso el nombre Andrés significa varón. Poliandría es lo que practican las mujeres que tienen varios varones, poliandría. Como los hombres que tienen varias mujeres es poligamia, en el caso de las mujeres que tienen varios hombres es poliandría, porque andros quiere decir varón. Entonces Jesucristo se hizo un hombre, un varón, entonces por eso se llama también una persona teándrica. Amén. Se lo digo porque ustedes pueden encontrar esta palabra pues en alguna revista o libro de teología o algo que ustedes lean para que la entiendan. Amén, hermanos, la dominen. Teoantrópica o teándrica quiere decir un Dios hombre, que es a la vez Dios y es a la vez hombre. No es que Dios sea una persona y el Hijo sea otra persona, que ese es el error del nestorianismo. El nestorianismo dice que el Verbo es una persona y que Jesús es otra persona, que el Verbo es el Cristo y Jesús es el hombre. Entonces ahí están dividiendo a la persona del Hijo en una persona divina y otra persona humana, sin contar la de la Trinidad, solo hablando de la del Hijo. Ese es el error del nestorianismo, que lo vimos en la lista porque lo promovió Nestorio de Constantinopla, de Antioquía, perdón. Y después también lo de Constantinopla. Teantrópica por causa de la justicia. No, teantrópica es por causa de que él tiene la naturaleza divina y la humana. Tiene dos naturalezas esta persona. Es una sola persona.
¿Cuál es esa persona? El Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, antes de la fundación del mundo, tenía la naturaleza divina. Por eso dice, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios. Quiere decir que era otra persona, por eso dice con Dios, pero también dice, y el verbo era Dios. O sea, la misma esencia divina es también Dios como el Padre, y con el Padre. Y no otro Dios, sino el mismo Dios, pero otra persona segunda en la Trinidad. La primera persona es el Padre, la segunda es el Hijo. Entonces el Hijo era una persona divina, pero a partir de la encarnación asumió, además de su naturaleza divina que ya tenía como persona, esa misma persona asumió naturaleza humana, llegó a ser un hombre. El verbo se hizo carne, estuvo en la condición de hombre, fue un hombre verdadero, se llamó el Hijo del Hombre. Entonces él era también un hombre. De la misma persona es Dios y hombre. Es teoantrópico, es una persona teántrica, divina y humana, dos naturalezas en la misma persona. Eso es lo que enseña la palabra. Pero cuando se dice que Jesús es solamente el hombre y que Cristo es la persona del Logos, entonces ya está dividiendo a la única persona teoantrópica en dos personas. ¿En cuál? Que el Cristo es el verbo, persona, y Jesús es otra persona. Entonces ya tiene una persona divina y una persona humana, pero no una misma persona con dos naturalezas, sino una persona divina con naturaleza divina, el Cristo, el Logos, y otra persona humana, solamente humana, Jesús. Entonces ya tiene que Jesús no es el Cristo, sino que Jesús es una persona humana, el Logos o Cristo es una persona divina, ya son dos personas. Entonces es mentiroso porque no está diciendo que Jesús es el Cristo, sino que Jesús es una persona solo humana y el Cristo es una persona divina. Ese es el nestorianismo, esa es la herejía del nestorianismo. ¿Ves? Quiere decir que presenta a Jesús como solo un hombre. Entonces el adopcionismo es precisamente decir que Jesús sea solo un hombre, como cualquier hombre que fue adoptado por Dios, que es una sola persona, y que entonces como lo adoptó, lo divinizó, quiere decir adopcionismo, porque lo adoptó a la divinidad. Quiere decir que no era Dios y que fue adoptado, pero en cambio esa no es la verdad. Jesucristo siempre fue Dios. La persona divina del Verbo estuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. Y aquel Verbo de naturaleza divina, esa misma persona divina del Verbo, asumió también naturaleza humana, llegando a ser divino y humano. Dos naturalezas, pero en la misma persona. ¿Se dan cuenta? La misma persona, Jesucristo, tiene dos naturalezas, la divina en cuanto a Verbo y la humana en cuanto se encarnó. Amén. Pero la persona es la misma, la que preexistía, la que podía decir antes que Abraham fuese, yo soy. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve. Nosotros en español podemos decir tuve, y nos saltamos el yo, pero en otros idiomas no se puede saltar el pronombre, como por ejemplo en el griego, y tiene que decirlo, yo tuve contigo. Ese yo es la persona del Verbo divino, del Hijo. El sabelianismo niega al Hijo. Ellos dicen que solo existía el Padre. Niega al Hijo. Y al decir que Jesús es solo un hombre, también niega que Jesús es el Cristo. Eso es anticristo, ¿se da cuenta? Eso es anticristo. Decir que solamente existe la persona del Padre es negar al Hijo. O decirle que Jesús es solo un hombre y que sobre él vino la persona divina, entonces está negando la divinidad de ese hombre, que antes de ser hombre era el Verbo. Jesús no comenzó en el vientre de María como persona. Él como persona estuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. Y esa misma persona fue la que asumió naturaleza humana y llegó a ser también un hombre. La misma persona, Jesús es Cristo. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es eterno, estaba con el Padre antes de la fundación del mundo y se hizo carne y se llamó Jesús, quien, la persona divina del Verbo, ahora vestido también de la naturaleza humana integral, es Dios verdadero y hombre verdadero, una misma persona, la segunda de la Trinidad, con dos naturalezas, la divina y la humana, y es Jesucristo. Jesús es Cristo.
Otra cosa es herejía, es espíritu de anticristo. Tratar de negar la existencia del Hijo antes de la fundación del mundo al decir que solo existía el Padre. O tratar de decir que Cristo es una persona divina y Jesús es una persona humana. Entonces son dos personas, entonces una no es la otra, entonces Jesús no es el Cristo, sino que el Cristo era una persona divina y Jesús era una persona humana y una vino en la otra. Pero no dice la Biblia que el Logos vino sobre un hombre, sino que se hizo hombre. Es una diferencia. No es que aquí había un hombre solo, que era solo un hombre que no tuvo principio eterno, sino, es decir, no viene de la eternidad, sino desde que nació de María, y que sobre esa persona vino el Cristo, o el Logos, o la persona divina del Padre, y se metió en el hombre. Eso parece muy fácil, y es una herejía terrible. Porque es espíritu de anticristo. Ese es el nestorianismo, dividir las personas. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Como quien dice, no, el Cristo es uno y vino sobre otro, que es Jesús. Jesús es solo un hombre. Esa es una herejía. Esa es la herejía que llevó a estos falsos cristos de hoy a declararse ellos Cristo. Porque dicen que así como el Logos estuvo en el hombre Jesús y fue el Mesías en su primera venida, ahora él mismo está en Miriam Soto Santiago, que es el Mesías en la segunda venida, o en Abdu'l-Bahá, Bahá'u'lláh, que es otra segunda venida de Cristo. Así cuando desencarnan a Jesús, que no confiesan que Él viene en carne, lo desencarnan para meterlo en cualquier otra carne, ese es lo que hace que aparezcan falsos cristos. Fíjese que no es una cosa que sea sin trascendencia, sino que parece que fuera una complicación teológica que ojalá no existiera, pero miren los peligros a donde ha llevado mucha gente. Yo les decía la vez pasada que había seguido el proceso de varios falsos cristos, y llegaron a declararse Cristo fue justamente porque se les difuminó Jesús en carne. Ellos quedó solo un Jesús espíritu. Cierto que la Biblia dice que Él resucitó para ser espíritu vivificante, pero nunca disolvió su carne. Él dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y como hombre, Él ascendió y dice, oh, un mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre, es decir, toda la naturaleza humana íntegra, espíritu, alma y cuerpo, con huesos, con carne. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Fue el que ascendió. Y este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto, Él mismo, como hombre íntegro, con carne y huesos, con heridas, con llagas, y mirarán cuando Él venga al que traspasaron. Pero cuando lo espiritualiza solamente, pues ahora ese espíritu puede aparecer a través de cualquier gran hombre por ahí, diciendo que la segunda venida de Cristo es a través de ese hombre, porque resulta que Cristo es solo el espíritu. O sea que está negándolo a Él en carne y la identidad de su persona divina con su naturaleza humana, que es una sola persona, con dos naturalezas. Al separar eso, puede aparecer cualquier falso Cristo. ¿Se da cuenta? El anticristo va a aparecer es debido a eso, porque hace todos esos trucos con Cristo, para confundir acerca de Cristo, para presentar un Cristo que no era, para luego justificar su propia presentación. Es que eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere aparecer como Dios, y el anticristo quiere aparecerse como si fuera Dios también, pero para poder hacerlo tiene que desbaratar la verdad acerca de Cristo. ¿Me comprenden, amados? Si él no hace todo este lío sutil, entonces no va a poder hacer lo que quiere. Y si la iglesia no es clara en discernir esto, entonces la iglesia va a meterse de narices en eso. Porque al fin la iglesia va a decir, ay, sí, cierto, Dios es uno, el Espíritu es uno, Cristo se hizo Espíritu y ahora es Espíritu. Pues claro, cuando estuvo aquí en la tierra fue Jesús, pero como se murió, ¿qué se hizo Jesús? No, se volvió solo Espíritu. ¿Cómo que se volvió solo Espíritu? Ciertamente llegó a ser Espíritu vivificante, pero también resucitó corporalmente y está sentado a la diestra del Padre y es mediador como hombre íntegro. Y le dijo a Tomás, cuando ellos pensaban que veían espíritu, dijo, ¿tienen algo que comer? O sea, para demostrarles que no era solo espíritu,
Él les enseñó la diferencia entre un espíritu y el resucitado. Y le dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Como veis que yo tengo. O sea, yo no soy solo un espíritu. Yo soy, sí, claro que soy espíritu, porque Él tiene espíritu y es espíritu vivificante. Pero además de eso, Él también es un hombre completo con carne y huesos. O si no, no confiesa la carne de Cristo. ¿Y qué es lo que dice San Juan? Este es el engañador que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Que presentan a un Cristo solamente místico, que se puede meter en cualquier hombre como si Él mismo no hubiera asumido humanidad desde el vientre de la Virgen María para sí mismo y necesita ahora la de William Soto, o la de Julio Alvarado en Bolivia, o la de Laure en la India, o la de Abdul Bahá en el Irán, o cualquier otro, Majertal en Holanda, y muchos otros que se declaran Cristos. Y hoy en día el esoterismo que habla de los avatares o encarnaciones de la divinidad, que Vishnu, que Rama, que Vishnu encarnó en Rama, que luego Vishnu encarnó en Krishna, que son la séptima y la octava avatar o encarnación, que Jesús fue otra más. Es porque están separando la persona divina de la humana, diciendo que Jesús es solo un hombre. ¿Se da cuenta, hermano? Y eso comienza con el judaísmo. Con el judaísmo empieza. Porque todo el sabidurismo es un desarrollo del judaísmo, que no podían aceptar que el Mesías fuera Dios. Pero una vez se le encaró un rabino y le dijo, rabino, ¿de quién habla Isaías 9:6? ¿Ustedes saben lo que dice Isaías 9:6? Niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y se le preguntó al rabino, ¿de quién dice esto la escritura? Y en su propia Torah, en su propio rollo. Y se llama, ¿de quién dice? Del Mesías. Por lo tanto, el Mesías también es Dios, ¿verdad? Ahí está. Había que confesar la divinidad del Mesías. Pero ellos no lo confiesan. Ellos no aceptan que Jesús es el Mesías, que eso es lo que quiere decir Cristo. Entonces el judaísmo también es anticristo. Es también anticristo. El islamismo también niega la realidad de Cristo, también es anticristo. Hermano, hay que ser claro, hay que decir las cosas al pan pan y al vino vino. El judaísmo es anticristo. Y Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Quiere decir que como ellos no aceptaron a Jesús como el Cristo, como el Mesías, entonces ellos están esperando otro Mesías. Y cuando aparezca el anticristo organizando el mundo, entonces se van a decir, es este. Y van a aceptar al que no es como si fuera, porque al que es rechazado. Cosa delicada. Hay anticristo en el judaísmo. Mucho del sabelianismo, del arrianismo, del levionismo, del gnosticismo proviene del judaísmo. Yo no estoy hablando aquí por un sentimiento antisemita. Yo no soy antisemita. Yo amo al pueblo judío. Pero en cuanto a herejías, provienen de ahí, rechazaron a Cristo. ¿Y en qué quedaron? A merced del espíritu del anticristo y luego del anticristo mismo en carne. Es cosa delicada. Si después estudian qué es la opinión del Corán acerca de Jesús, van a ver que lo que el Corán enseña de Jesús es anticristo. Es también anticristo. O sea que esto es una cosa sumamente delicada. ¿Amén? La iglesia en esto no puede ser ignorante. La iglesia, especialmente en estos tiempos finales, en esto tiene que ser clara, nítida. La iglesia tiene que tener esto bien claro. Amén, hermano. Por eso es que hay que estudiar todo este proceso que, aunque parece complicado, que tiene nombres y que tiene cosas, hermano, la iglesia tiene que conocerlo. La iglesia tiene que conocer al Señor conforme a la palabra, conforme a los apóstoles del Nuevo Testamento. O sea que el Hijo, la segunda persona, sigue existiendo con sus dos naturalezas actuales. Exactamente, eternamente. Sí. Y Él viene como hombre, o si no, no se podría decir, cuando Él venga mirarán al que traspasaron. ¿Cómo? ¿Traspasaron qué? Sus manos.
sus pies, su costado. Ese fue el traspasado. Y le dirán, ¿de dónde tienes estas heridas? Y dirá, con ella fue herido en casa de mis amigos. El que abrió el rollo tenía el inmolado. Lógico, el cordero inmolado que abrió el rollo. ¿Cómo? Si él no permaneciera en carne después de la resurrección, entonces ¿cómo hubiera podido venir Tomás a poner el dedo en la llaga? Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo, dice Lucas capítulo 24. Tomás, ven acá, pon tu dedo en mis llagas y tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. ¿Tienen algo que comer? Para que no piensen que es un espíritu, una alucinación. Las alucinaciones no se le van a comer la despensa. ¿Tienen algo que comer? Sí, aquí. ¿Qué era lo que tenían? Bueno, pescado y miel. Habían recogido peces del río y miel del monte. No necesitaban otro supermercado, sino el monte y el río. Y eso le trajeron, que lo más alimenticio que hay. Y eso comió delante de ellos. Y dice Pedro, nosotros comimos y bebimos con él cuando resucitó de los muertos. Ahora, cuando lleguemos a estudiar a Ignacio de Antioquía más adelante, se van a dar cuenta cómo Ignacio enfatiza esto. Y ese es uno de los grandes aportes de Ignacio, el enfatizar la realidad en carne de Cristo, porque eso era lo que les enfatizaba Juan a ellos. Mire, el que no confiesa que Jesucristo viene en carne, ese es anticristo, ese es el engañador. Hijitos míos, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Los que confiesan que viene en carne, ese es de Dios. Los que no lo confiesan, ese es el espíritu del anticristo. Porque es que el anticristo se tiene que deshacer de la carne de Cristo para poder pretender aparecer en la carne de otro. Todo falso Cristo necesita desencarnar a Cristo para decir que el Cristo está encarnado es en él. Para ocupar el lugar de Dios y de Cristo tiene que negar la persona divina humana de Cristo. Y como el Señor dijo que en estos últimos tiempos habría muchos falsos cristos y habría un anticristo final, entonces la iglesia en esto no puede ser descuidada. Esto es lo central. Dice San Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ese tal no tiene al Padre ni al Hijo. Y él lo dijo ahí en ese contexto, de los que niegan que Jesucristo es venido en carne, de los que niegan al Hijo, de los que no confiesan que Jesús es el Cristo. El judaísmo no confiesa que Jesús es el Cristo, el Mesías. Los ebionitas dicen que es solamente un profeta, o que si es un Mesías solamente humano. Y si es solamente humano quiere decir que no existía con el Padre, entonces está negando al Hijo. Entonces hay que confesar la coexistencia del Padre y el Hijo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y vuelve y lo repite, este era en el principio con Dios. El Hijo como persona tenía existencia junto con el Padre desde la eternidad. Y esa persona del Verbo, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, fue el que asumió naturaleza humana completa, como un hombre verdadero, con espíritu humano verdadero, con alma humana verdadera, con cuerpo humano verdadero. Los que dicen que ese no era un cuerpo humano verdadero, sino solamente una apariencia, eso es lo que quiere decir el docetismo. Docetismo, o sea, que viene de la palabra doquesis. Doquesis quiere decir apariencia. Entonces los que dicen que el cuerpo de Jesús era solo un cuerpo aparente, entonces son docetas. Docetas, viene de doquesis. Diquesis es justicia, pero doquesis es apariencia, en griego. De la herejía docetista, es la herejía que sostiene que el cuerpo de Jesús era solo aparente. Hermanos, cuídense en eso, porque los testigos de Jehová, ellos dicen que solamente Jesucristo resucitó en espíritu. Luego el espíritu muere, ¿cómo puede resucitar un espíritu? Si Pero, el espíritu no puede. Pero ellos dicen que Jesús no resucitó en carne, y por eso es que ellos dicen que ya la segunda venida de Cristo aconteció en 1914.
¿Por qué? Porque ellos no están esperando a aquel mismo Jesús que murió y resucitó y que lo tocaron, y este mismo vendrá, este mismo. Porque ellos habían hecho unos cálculos que Cristo iba a venir en 1848 y le falló, lo cambiaron para más adelante, luego le falló, lo cambiaron para... Hasta tanto que le falló y dijeron, no, lo que pasó es que resucitó solo espíritu y vino fue en espíritu. Y la señal de que vino fue la Primera Guerra Mundial. Entonces para ellos la Primera Guerra Mundial es la señal de que Jesús regresó por segunda vez a juzgar el mundo. Y ellos son arrianos, niegan la divinidad de Cristo. Entonces, fíjese, ellos confiesan una parte de la verdad, que Jesús resucitó en espíritu, pero esa es solo una parte. Si solo decimos esa parte, estamos negando la confesión íntegra, que Él no resucitó solo como espíritu. Él dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Si decimos que ese hueso, eso era solo temporal, solamente aparente, somos docetistas. ¿Ve? Porque entonces no estamos negando la real resurrección de su carne y solamente diciendo que fue algo aparición momentánea ahí como, pero eso se disolvió. Eso es herejía, eso es docetismo. Porque doquesis, de donde viene doceta, quiere decir apariencia. Entonces hubo varios, entre los gnósticos, varios fueron docetistas. Cerinto, por ejemplo, Marción, por ejemplo, Cerdón, antes de Marción, que fue como decir el que fue precursor de Marción, que fue Cerdón. Ellos eran docetistas. Varios de los musulmanes interpretan a Jesús como algo docetista, porque el contacto que tuvo Mahoma cuando vino a Jerusalén con el cristianismo fue un cristianismo herético, y esa fue la imagen, una mezcla de cristianismo herético, de judaísmo y de beduinismo, pues surgió el islamismo. Sí. Esa también tenemos que llegar a ella. Incluso algunas que teníamos que ver ya las adelantamos un poquito por la relación que tienen con las otras, el nestorianismo, por ejemplo, que pone dos personas. Claro. Es otra persona. Claro. Y vamos, todo eso lo vamos a ver. Ellos dicen que es una cosa. Aquí ya estudiamos eso el año pasado, ya estudiamos las tres personas. Aquí ya estudiamos la esencia única, las tres personas, y por qué son tres, por qué son distintas y por qué es uno. Todo eso ya lo estudiamos, todo eso ya está grabado, y los hermanos repásenlo, porque es que, mis hermanos lo oyen aquí, después se les olvida. Esto hay que repasarlo hasta dominarlo, esto hay que dominarlo. Amén, hermano. Por eso yo les ruego que hagamos el trabajo de transcribir las grabaciones y estudiarlas, porque muchas cosas ya se han dicho. Yo a veces voy rápido porque ya hemos tratado cosas. Solo algunos no estaban, pero la mayoría estaban. Entonces, hermano, el islamismo, ¿cuál es la herejía del islamismo? Pues el islamismo tiene algunas opiniones acerca de Jesús. Por ejemplo, ellos le llaman a Jesús el Verbo también, pero no como divino, sino como un ser angélico. Y luego dicen que vino sobre el hombre Jesús, y que antes de la cruz, inclusive ellos creen en el nacimiento virginal, el Corán lo confiesa, pero dice que antes de la cruz ese logo divino abandonó, y que realmente que el que murió en la cruz fue Judas y no Jesús. Sí. Si tú lees todo lo que el Islam dice de Jesús en el Corán, vas a ver que la confesión islámica acerca de Jesucristo es anticristo, que Mahoma era un anticristo. Mahoma era un anticristo también. El islamismo es anticristo. Claro, es que los musulmanes es el mismo mahometanismo o islamismo. Musulmanes, islámicos y mahometanos son los mismos. No, ellos son generalmente árabes, pero no, ahora hay africanos de todo, y son millones. Hay varios grupos, entre ellos los sunitas, que son los tradicionales, los chiitas, que son como los protestantes musulmanes, los fatimitas, los descendientes de Fátima, una de las hijas de Mahoma en cuanto a fe, y otras variedades como los wahabitas y otros pequeños grupos, ¿no?
como se divide el cristianismo en varios grupos y el mismo judaísmo, hay los sefarditas, los askenazistas, los hasidim, los ortodoxos, los modernos, los reformados, etc. Hay distintas sectas dentro del judaísmo, dentro del islamismo, dentro del cristianismo, pero todas las del islamismo son anticristo. Todas las del judaísmo que niegan a Cristo son anticristo, y algunas dentro del aparente cristianismo, pero que presentan un Cristo diferente al de los apóstoles y la Biblia, al que presentaron los profetas en profecía, la tipología, los apóstoles y él mismo, la Biblia. Todos los que no presentan a Cristo así, sino que creen en un Jesús y en un Cristo, hasta le llaman Cristo, pero es otro Cristo diferente. Esa es la serpiente presentando a un Jesús distinto. Eso también es anticristo. El Jesús que presentan hoy los apócrifos modernos, los bestsellers de los enigmas del cristianismo y de la masonería y del gnosticismo disque cristiano, todo eso es anticristo. Todo eso comete una de esas señales que nos dejó San Juan para distinguir al anticristo. O niegan que al Hijo, o niegan que Jesús es el Cristo, o alguna de esas cosas, y lo hacen de distintas maneras, porque hay varias maneras de negar que Jesús es el Cristo. Una es la manera judaica, decir que el Mesías es otro. Otra es la manera nestoriana, de decir de que una es la persona del Hijo, del Cristo, que es la persona divina, y otra la persona de Jesús. Entonces dicen que Jesús es el Cristo, sino que es otro, que se metió en uno, que se llamó Jesús, y se puede meter ahora en otro. O sea, todas esas herejías antiguas son los fundamentos de las herejías de hoy, y son las que tienen en común todas las mentiras de Satanás, y son las que van a prevalecer en el mundo, porque dice San Juan, y el mundo los oye, porque son del mundo. A nosotros no nos oye, porque no somos del mundo, pero a ellos los oye. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Entonces a ellos los oye el mundo. La religión mundial va a encajar con ese Jesús esotérico, ese Jesús anticristo. Todas las religiones pueden encajar porque tienen la misma mentira y la misma intención del diablo, menos el cristianismo verdadero. Pero entonces ellos, con un cristianismo esotérico, falso, anticristo, sí encajan. Entonces ellos modifican a Jesús para que encaje en la religión mundial, que va a ser encabezada por el anticristo final. El anticristo final va a poder encajar como si fuera Dios, sentándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, porque va a perturbar, a pervertir el cristianismo legítimo. Entonces la iglesia en esto no puede ser descuidada. La iglesia no puede decirle bienvenido al que trae esa doctrina. La iglesia en esto tiene que contender ardientemente. En otras cosas la iglesia dentro del cristianismo puede ser tolerante, pero en esto de la divinidad de Cristo, de la humanidad de Cristo, de la única persona del Hijo de Dios, de las dos naturalezas en esa persona, la iglesia tiene que ser sumamente clara. Amén. Entonces, para entender eso hay que mirar el fondo de las herejías desde que comenzaron, porque ya el misterio de iniquidad ya está desde el tiempo de Pablo, ya está en acción el misterio de iniquidad. Pablo ya les decía, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, venga alguno predicándole a otro Jesús del que os hemos predicado. Y se murió Pablo, y lo abandonaron los que están en Asia, y Dios dejó a Juan en Asia. Y Juan, ¿qué era lo que decía? Hijitos, han salido muchos engañadores, los que no confiesan que Jesús es el Cristo. En esto conocer que Jesús ha venido en carne, en esto conocer el Espíritu de Anticristo. El que niega al Hijo no tiene al Padre, que este es el mentiroso, el que no confiesa que Jesús es el Cristo. Jesús vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Él estaba enfrentando todo eso, el docetismo. Cuando tú lees el prólogo del Evangelio de Juan, tú ves cómo Juan corta con una destreza la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ahí le bajó la cabeza al unicismo, al futuro sabelianismo, monarquianismo, patripacionismo. Y cuando dice, y el verbo era Dios, ahí le bajó la cabeza al arrianismo, al Luciano, a Antioquía, Pablo, a Zaputata, a Artemas, a Elión, a todo. Ya, él estaba, dice, en pequeñas frases decía las cosas rectísimas. Ay, ay, ay. Pero por no creer esa confesión apostólica, por espíritu de error, no quieren creer en el Jesús confesado por los apóstoles. Y ese es el espíritu de error, dice Juan. El que es de Dios nos oye.
El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. El espíritu de error tiene otras ideas acerca de Jesús, pero el espíritu de Dios oye lo que dicen los apóstoles. Esto es en la Biblia. La Biblia confiesa a Jesucristo como Dios, confiesa a Jesucristo como hombre, confiesa a Jesucristo como una sola persona, que es Dios y que es hombre. Lo confiesa junto con el Padre, lo confiesa siendo Dios con Él y a la vez distinto de Él, como un yo que le dice al Padre tú. Y ese yo es divino. Antes que Abraham fuese yo soy, eso no puede ser humano, porque el humano solo comenzó después de Abraham, a través de una descendiente de Abraham que fue María. Pero el divino yo sí existía antes de Abraham, que tuve contigo la gloria de la fundación del mundo. Ese yo fue el que se hizo hombre. O sea que esa persona, Jesús el Cristo, Jesucristo, venido en carne, el verbo de Dios encarnado como hombre verdadero. Ese es el Cristo de la Biblia, de los profetas, de los apóstoles del Nuevo Testamento. Ese es el Cristo de la iglesia. Cualquier otro Cristo no es el de la iglesia. Ahí el ecumenismo va a tratar de aceptar a un Cristo indefinido, un Cristo al que le quepa cualquier interpretación, pero la iglesia no puede tolerar, y por eso la iglesia va a ser intolerante para ellos, porque no va a encajar en el plan del anticristo, no va a encajar en la religión mundial. Entonces dice, os aborrecerán por causa de mi nombre. Ellos pueden decir, mire, ustedes no son humanistas, ¿por qué ustedes son tan cerrados, tan fanáticos? Lo que importa es que todos los hombres tenemos la verdad de alguna manera y vamos a buscar el común denominador a todas las religiones. Y claro, se lo van a encontrar porque todas tienen un mismo origen, que es el diablo, excepto Jesucristo. Entonces, el que no va a encajar es Jesucristo. Yo no soy de este mundo, vosotros no sois de este mundo. Entonces, nos van a aborrecer, porque todos ellos les va a parecer tan práctico, todos los países unidos, la economía unida, la política unida, la religión unida, la apoteosis del hombre, tan práctico. Y en cambio esos fanáticos fundamentalistas cristianos nos van a mirar con odio, hermano. Vamos a llegar a ser el peor enemigo del orden mundial, porque para nosotros el Cristo, Jesús, es el Rey, es el heredero, y no es cualquiera. Y ese mismo, ese que resucitó corporalmente también, ese mismo vendrá, y no a través de cualquier falso Cristo, ni de alguno haciéndose pasar por Cristo, sino el mismo que fue tomado de entre vosotros al cielo, este mismo Jesús, así vendrá, como le habéis visto al cielo, el mismo, el traspasado, con el mismo cuerpo, porque no es que fue otro cuerpo que se inventó como una apariencia de cuerpo y que le inventó unas cicatrices que nunca le hicieron. No, el mismo cuerpo que fue cicatrizado, que fue atravesado, ese mismo fue el que resucitó, ese mismo fue con el que apareció, con ese mismo es que está sentado a la diestra del Padre, y en ese mismo es que vendrá. Y ese es el énfasis de la confesión de Jesús en carne. Por eso yo quiero que leamos a Ignacio, porque Ignacio lo enfatiza y lo enfatiza, lo reenfoca. Ignacio tiene unos aportes buenos en esa área. En otra área pues trajo problemas también, pero en esa área trajo eso positivo. Entonces, algún día, si Dios nos permite, el próximo que estamos por analizar es Ignacio. Sí, hermano, yo soy la verdad y la vida. Exactamente, él es el mismo. Mira, porque los testigos de Jehová dicen que Cristo resucitó el Espíritu. Si el Espíritu no había muerto, un Espíritu no muere. Sí. Es que, fíjese, la herejía de ellos comenzó fue porque ellos pusieron fechas. Entonces, al poner fechas para la segunda venida de Cristo y no cumplirse esa fecha, entonces después pusieron otra fecha. Como no se cumplió la otra fecha, entonces pusieron otra fecha, y la última que pusieron fue en 1914. Entonces ya después ya no se retractaron de fechas, sino que dijeron que sí había venido en espíritu. Entonces se agarran de algunos versículos aislados del todo, donde dice que Jesús fue hecho espíritu vivificante, y donde dice también vivificado en espíritu fue y predicó, en Pedro. Entonces agarran los pasajes donde aparece Jesús en espíritu, el espíritu de Jesús de que habla la Biblia, y lo dejaron así, sin carne, sin cuerpo, lo dejaron solo espíritu, pero él ya tenía su espíritu.
y su carne no vio corrupción. ¿Y para qué no vio corrupción si se iba a quedar solo espíritu? ¿Qué razón habría de dejar su carne sin corrupción? Pero la profecía dice así, ¿no? No dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su cuerpo fue preservado. ¿Para qué fue preservado el cuerpo de Cristo? ¿Qué necesidad habría de que eso fuera así? ¿Qué necesidad habría que él dijera, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo carne, yo tengo huesos, ¿tienen algo que comer? ¿Para qué iba a hacer todo eso si no era para comprender? ¿Y cuál era la insistencia de Juan? Y cuando uno lee a Ignacio es que se da cuenta la insistencia de Juan. Leyendo a Ignacio es que uno ve la insistencia de Juan en ese aspecto. Y en la carta que Ignacio le escribe a Policarpo le insiste sobre lo mismo. ¿Por qué esa insistencia? Porque ya había espíritu de anticristo desde el tiempo de ellos. Desde el tiempo del mismo Pablo ya estaba el misterio de iniquidad. Ya Pablo en la carta a los Colosenses tiene que combatir contra el gnosticismo incipiente que venía del judaísmo antiguo. Entonces, en unos ambientes de eclecticismo, de mezcla, se mezclaba judaísmo con gnosticismo, con cabalismo, con hermetismo, con las religiones mistéricas de los egipcios, y tenían que mezclar en terminología cristiana, pero la interpretación de fondo era una interpretación anticristo. Pero claro, no podían decir, no existió esa persona tan misteriosa llamada Jesús, algo tenemos que explicar de él. Entonces explicaban lo errado, presentaban otro Jesús. Y ese es el espíritu anticristo. Entonces tenían que inventar otros evangelios y surgieron los apócrifos. De ahí surgieron los apócrifos. Y hoy en día los modernos bestsellers se basan en los apócrifos, en los gnósticos. Y la gente gusta eso, que los enseño, que Qumran y todo eso. Está bien conocer eso, pero no descuidar la palabra. Es la palabra la que nos permite juzgar eso y medirlo y decir bien calibradamente qué espíritu lo está guiando, si es de Dios o si no es de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos si es de Dios o no? Pues San Juan lo dijo, en esto conocer, no en amor, no en milagros, no en nada de esas cosas, en su confesión acerca de Jesucristo. Allí, ¿quién es Jesucristo para esa persona? Eso va a decir qué espíritu está, porque no es lo que tú eres, sino lo que Jesucristo es para ti, lo que va a determinar lo que tú seas. Lo que Jesucristo sea para ti, eso va a determinar lo que tú llegues a ser para Dios. Si Jesucristo no es para ti el que realmente es, el que realmente se reveló, el que está confesado por los profetas, por los apóstoles, por el Nuevo Testamento, entonces, ¿qué vas a llegar a ser tú si tu Jesucristo no es el verdadero, sino una imagen tuya, equivocada, inspirada por un espíritu de error? ¿A dónde te va a guiar? No a la salvación, sino a llegar a ser tú también un anticristo, como hoy son anticristos muchas personas en el mundo, porque comenzaron con un error acerca de Cristo. Un engaño del diablo. Hay veces son errores que la gente se da cuenta y hay veces no se da cuenta. Hay veces son engañados. Dice la serpiente, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean de alguna manera corrompidos de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que habéis recibido, que el que os hemos predicado, u otro evangelio, u otro espíritu lo recibís, lo toleráis. Y por eso Pablo en eso decía que no había que tolerar. Él criticaba a la iglesia porque toleraba a los que le presentaban otro Jesús. Quiere decir que si Pablo decía lo toleráis, como diciendo que era una cosa equivocada, quiere decir que en ese punto no hay que tolerar. En ese punto hay que ser abierta y claramente y nítidamente intolerante acerca de la persona de Cristo. Hay que ser intolerante, no se puede tolerar una confesión distinta de Cristo que la apostólica, que la bíblica. Eso lo dice Pablo, vosotros lo toleráis. Hay cosas que el Señor castiga, hay veces porque somos intolerantes, pero hay veces porque somos tolerantes. ¿Qué es lo que dice en el mensaje a Tiatira? Toleras a Jezabel. El Señor está diciendo que está tolerando lo que no se puede tolerar. Hay cosas que el Señor no tolera, hay cosas que sí. Entonces la iglesia tiene que saber cuáles son las que son tolerables y cuáles no lo son. Las que no lo son las relativas a la persona de Cristo.
Cualquier cosa que trate de presentar un Jesús distinto es abrirle la puerta al espíritu del anticristo. Es mezclar la iglesia con el mundo. Es poner la iglesia en bandeja para el anticristo. O sea que la iglesia tiene que ser fiel en esto. Tiene que tenerlo claro. Amén, hermano. Hagamos un test sabelianistas. Después de Noeto, Teodoto, Cleómenes, Fimo, Sabelio, Praxeas, Marcelo de Ancira, en el tiempo de la Reforma Protestante hubo un representante muy sonado de ellos, que fue Miguel Servet, que a propósito fue el descubridor de la circulación de la sangre. Fue un médico, Miguel Servet, aquí está. Él fue el que descubrió la circulación de la sangre, fue un médico, pero entonces él tuvo algunas teorías un poco por la línea de Sabelio, y él fue quemado vivo por el protestantismo. Eso hay que reconocer eso. En tiempo de Calvino, como esa era una época en que se solía castigar con el fuego a las herejías, entonces Calvino fue el que lo combatió pues doctrinalmente, ¿no? Demostrando que Miguel Servet pues estaba reviviendo esa herejía sabelianista en el tiempo de la Reforma. Entonces, como en esa época todavía las funciones de la Iglesia y el Estado no estaban suficientemente separadas porque venían de esa fusión césaropapista del catolicismo, todavía en la Reforma no hubo esa separación clara Iglesia-Estado, por lo menos a través de los reformadores más sobresalientes como Lutero, Calvino, Zwinglio. Fueron los anabaptistas los que sí, y los menonitas los que sí hicieron esa separación Iglesia-Estado. Entonces el Estado asumió la responsabilidad de castigar a Miguel Servet y lo quemaron vivo. La circulación de la sangre. Pero no fue por eso que lo quemaron vivo, sino por ser sabelianista. Después los calvinistas tuvieron que hacer un monumento. Le hicieron un monumento a Miguel Servet para no participar de los errores de los que lo habían quemado. Y eso los católicos siempre se agarran cuando los protestantes quieren acusar a los católicos de haber practicado la Inquisición y de haber quemado gente viva. Entonces los católicos se defienden diciendo que también los calvinistas quemaron a Miguel Servet. ¿Qué vamos a hacer? No podemos callar esto, es una verdad que aconteció. Yo no estoy de acuerdo en que los hombres quemen a otros, eso será el Señor, pero de todas maneras la doctrina de Servet sí era errada, ¿no? Era el representante de esta corriente sabelianista en el periodo de la Edad Media, y quien lo enfrentó fue Calvino. Ahora, Praxeas fue otro presbítero en Roma, enseñó el sabelianismo, y el que lo enfrentó fue Tertuliano de Cartago en una obra que se llama Contra Praxeas. O sea que Tertuliano escribió una obra que se llama Contra Praxeas. Y en esta obra es cuando por primera vez Tertuliano expresa la expresión una sola esencia y tres personas, ¿no? En el debate contra Praxeas. Y es cuando por primera vez pasa al latín la expresión Trinidad. En griego primero fue Teófilo de Antioquía, que habló de trías o tríada, o sea, la Trinidad, pero en griego es trías o tríada. Pero el primero que confeccionó la palabra Trinidad, que se volvió común en Occidente para resumir con una sola palabra eso fue Tertuliano de Cartago. Fue el primero que habló de la palabra Trinidad, no de la doctrina de la Trinidad como contenido, sino para resumir el contenido en una sola palabra, traduciendo la del griego tríada, Teófilo de Antioquía, del siglo II, la hizo en el tercero, Tertuliano de Cartago. Él escribió Contra Praxeas. ¿Quién escribió eso? Tertuliano de Cartago, que sí fue de la línea correcta, ¿no? En cuanto a este respecto.
Ya Hipólito de Roma había escrito contra Noeto. Y los que realmente hicieron un trabajo sobresaliente, que les dije, es bueno que los conozcamos ya no de la línea herética, sino de la línea correcta, son los llamados los tres capadocios. Ustedes van a oír hablar, cuando lean alguna vez van a encontrar que se mencionan a los tres capadocios, porque eran de Capadocia. Recuerdan que el apóstol Pedro escribió una carta a los santos en el Ponto, en Bitinia y en Capadocia. Entonces en Capadocia el Señor levantó tres líderes muy sobresalientes que eran parientes entre sí, incluso hermanos. Uno que era hermano mayor, el otro nombró al hermano menor y luego otros, dos de ellos eran parientes y se les conoció a ellos, en la historia de la iglesia se les conoce como los tres capadocios. Y el avance de los tres capadocios fue tremendo, es decir, todas las sutilezas del gnosticismo y de estas desviaciones negando la divinidad del Espíritu Santo de mucha gente, el masonianismo y otras herejías fueron combatidas por los tres capadocios. Entonces el aporte de los tres capadocios en esta área es muy importante. Si ustedes llegan a ver por ahí en libros viejos o algo, alguno de estos, les ruego que me lo consigan, hermano, yo se lo compro. Yo se lo compro. Les voy a decir los nombres. Voy a borrar la cámara. Son autores a los que vale la pena leer y a los que la iglesia, el cristianismo en general, tanto de las distintas vertientes correctamente cristológicas, le debemos el aporte a ellos por la clarificación que hicieron, por la manera como combatieron las herejías, de la manera como demostraron su error y superaron herejías terribles. Entonces, los tres capadocios fueron los siguientes: Basilio Magno, Basilio Magno, Gregorio de Niza y Gregorio de Nacianzo. Estos son los nombres de los tres capadocios. Estos son ellos. Porque los tres vivían en Capadocia y fueron los líderes que el Señor usó en Capadocia. Y fueron los que lideraron todo el movimiento, refutando las herejías y clarificando las cosas. O sea que el aporte de ellos fue grande, porque les tocó luchas terribles, con herejías ya sutiles, filosóficas y todo, y estos tres hombres los usó Dios para clarificar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos concilios que vinieron después deben mucho al aporte de ellos, ¿no? Y el otro también se llamaba Gregorio de Nacianzo. Algunos le llaman Gregorio Nacianceno. Gregorio de Nacianzo, Gregorio Nacianceno. Pues estos tres son llamados los tres capadocios, porque son de Capadocia, ¿no? Y el aporte de ellos fue tremendo, y eran muy amigos entre los tres, incluso pues eran parientes. Uno era, Basilio era el hermano mayor y Gregorio, uno de los Gregorios era el hermano menor, y otro era también muy cercano a ellos, y fueron los que hicieron un trabajo a fondo en Capadocia, y les debemos mucho a ellos, les debemos mucho. Entonces es bueno que los hermanos conozcan tanto dónde ha venido la línea maligna a través de los siglos, y por dónde ha venido una línea positiva también donde se ha clarificado, porque es que muchas veces hay herejías que hoy sobreviven, ¿no? Que aparecen con ciertas cosas que ya fueron clara y nítidamente refutadas cuando aparecieron en épocas pasadas, porque la historia como que vuelve a repetir, se vuelven a suceder las cosas, los errores que se cometieron antes vuelven a cometerse hoy, porque como les decía la vez pasada, esos espíritus de error sobreviven a las personas mueren, pero los espíritus de error sobreviven y luego en otro tiempo aparecen a través de otras personas. Entonces, si la iglesia conoce ese depósito de riqueza que ya la iglesia ha conseguido a lo largo de la historia,
Entonces ya la iglesia tiene, como decir, a mano material de fondo para enfrentar esas cosas hoy, tal como fueron enfrentadas en el pasado. Muchas cosas se entienden hoy gracias al aporte progresivo, porque es que una cosa es la revelación divina, después la colección del canon y luego el entendimiento progresivo de lo revelado en el canon, porque la revelación es lo que Dios habló, pero la teología es la interpretación de lo que Dios habló. La revelación ya está completa, no se le puede añadir, pero el entendimiento de esa revelación dada una vez para siempre es un entendimiento progresivo. Entonces la iglesia en su historia ha ido entendiendo mejor y mejor y mejor la revelación, y Dios ha usado las mismas herejías para forzar a la iglesia a no ser simplona, sino a que la iglesia tenga con claridad y nitidez su pronunciamiento y su confesión. Pero ¿cuál ha sido el baldado de agua fría para que la sangre de la iglesia reaccione? Las herejías. Entonces vienen los herejes y arrinconan a la iglesia tratándola de confundir, y Dios permite que vengan esas oleadas de prueba y de confusión a la iglesia, y empieza la iglesia a gemir y a buscar en la revelación, entender mejor, hasta que va respondiendo a todas esas argucias, y eso, hermano, va siendo muy hermosa la iglesia va creciendo debido a ese aporte. Pero entonces no hay que confundir teología con revelación. Revelación es la palabra de Dios tal como Dios la ha revelado, ya está completa. Pero que esté completa no quiere decir que la entendamos toda, sino que la vamos entendiendo. Nosotros todos tenemos la misma Biblia, pero tenemos que ir entendiendo paso a paso. Entonces ese proceso de clarificación, de iluminación, de entendimiento de la revelación se ha dado a lo largo de la historia. Pero a la vez que ha habido esa línea de Dios, ha habido una línea de confusión, porque eso es lo que dijo el Señor: pondré enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. O sea que a lo largo de toda la historia hay esa lucha, ¿no? La simiente de Dios, de la mujer, que es la línea de los escogidos de Dios, y la de la serpiente tratando de confundir. Hermanos, como sé que algunos tienen que salir, yo mismo también, vamos a parar aquí, pero antes voy a